a combinar datos en un solo sitio, una sola base de datos, con procesos en múltiples sitios. Aquí tengo varias computadoras. Tengo varias computadoras. Varias, pero nada más tengo una sola base de datos. Esto es centralización. Esto es centralización. Y estos regularmente son esquemas cliente-servidor. No se duerman, pónganme atención porque esto se pregunta en el examen. Cliente-servidor. Este esquema es cliente-servidor. Una sola base de datos con varias computadoras. Varias computadoras se conectan a una base de datos y tengo mucho procesamiento por todos lados. Las computadoras se hacen cargo del procesamiento. Entonces se maneja muchísimo tiempo esto. Hasta la fecha todavía se sigue manejando mucho, ¿sí? Los esquemas cliente-servidor. Hasta la fecha muchas empresas lo siguen manejando. Sí, profe. De hecho, todavía Walmart en el Superama todavía sigue manejando ese tipo de conexiones. Sí, exacto. Sí, muchísimo se maneja los esquemas cliente-servidor. Este no aplica porque pues, no puedo tener de los datos en varios lugares con el procesamiento en uno solo, pues no, no puede ser. ¿Cómo le voy a hacer para tener los datos en varios lugares y un solo procesamiento? Pues no, no se puede, ¿sí? Pero este sí aplica y esto es una DDBMS. Los datos están en muchos lugares y era lo que les decía, está fragmentado en varios sitios, en varias computadoras. Y aparte tengo varias computadoras que se hacen cargo del procesamiento. Esto es DBMS. Esto es de DBMS, bases de datos distribuidas. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí? Creo que no, profe. Vale. Ok, No. va. Procesamiento, entonces estábamos viendo procesamiento en un solo sitio, que viene siendo este. Procesamiento en un solo sitio. Vamos a ver ejemplos. Eso es un ejemplo clásico, las terminales tontas, los mainframes. Todo el procesamiento estaba recargado en un solo lado, en un procesador con su base de datos. Acá estaba todo recargado. Y las terminales no inteligentes, o le llamaban terminales tontas, no hacían nada, no procesaban nada. Nada más transmitían información para que se pueda ver en el display o se puede escribir, pero realmente no hay proceso. Así trabajaban las mainframes, no hay proceso. No tenían procesador, estos equipos no tenían procesador. El procesador lo tenía la computadora central, el servidor central. Entonces todo estaba recargado aquí. Si de repente valía queso mi servidor central, adiós mundo cruel. Ese era el problema, ¿sí? Ese es el procesamiento en un solo sitio. Y ya prácticamente ya desapareció, ¿eh? Ya casi no existe. Ok. Bueno, se puede sorprender que de repente hay algunas empresas que todavía lo manejan, ¿eh? Yo hace poquito, todavía en el 2000, más o menos 2018, 2017, hace 4 años, salí de una empresa que se llamaba Organización Zaguayo, que manejaba COBOL con servidores AS400. Estamos en este esquema. Les fallaba el servidor y se les caía el mundo encima. Les estoy hablando de hace 4 años. Todavía hay una que otra empresa perdida por ahí en el limbo que está usando este tipo de procesamiento.
pero ya prácticamente está desapareciendo. Procesamiento en sitios múltiples, este es el que les decía, el más usado. Todavía se utiliza muchísimo, pero tiene sus riesgos. ¿Sí? Este es que tengo un servidor que tiene la base de datos central, esto es centralización. Tengo mi base de datos central en un servidor central y tengo el procesamiento en varias computadoras accesan al servidor central, jalan información, lo procesan y regresan información. Así trabaja este esquema. Esta se conecta, jala información, la procesa y regresa la información. Entonces el procesamiento está en las computadoras principalmente. Y este también procesa algo, también el propio servidor, también procesa. Entonces el procesamiento lo tengo en sitios múltiples, pero la base de datos está en un solo lugar, acá, que también era un riesgoso porque me tronaba el servidor central y adiós base de datos, aunque yo tenga mucho procesamiento por todos lados, adiós información. Bueno, afortunadamente existen los respaldos, ¿verdad? Que eso es lo que vimos el semestre pasado, pero tiene sus riesgos de cualquier manera. Ejemplos de esto, pues los de SQL Server en esquema cliente-servidor, que ya de hecho estuvimos viendo el semestre pasado. Software de contabilidad, como por ejemplo el SAE, varios programas que están funcionando hoy en día usan este esquema. SAE, Coin, NOI, hay otro software de contabilidad que se llama Compact y Nomipack, usan este esquema, usan estos esquemas. Todavía se usa muchísimo. Los puntos de venta usan este esquema. Se conectan a un servidor para poder vender las cajas, como bien dijo su compañero. En Walmart usan este esquema. Cada una de estas es una caja que jala la información, que lo que jala son los precios, el nombre de los artículos, las existencias. Y cuando cierra la venta, regresa información. ¿Sí? Y los handhelds, este tipo de terminales que se utilizan mucho en los centros comerciales, usan este esquema. Se conecta al servidor central, jalan información, la procesa y la regresa. Este es el que más estoy utilizando hoy en día. Yo le calculo que un 80% de los sistemas que hay en el mundo utilizan este esquema todavía. Muchísimo. Pero ya empieza a morir. Poco a poco ya empieza a morir. Ahí viene la base de datos distribuida, precisamente. Y ustedes son punta de lanza para las bases de datos distribuidas. Es por eso que está esta asignatura en la carrera. ¿Vale, muchachos? Bases de datos distribuidas. Ok. Tengo varias plataformas que incluso pueden ser distintas. Tengo varias computadoras. Tengo aquí un Pentium, aquí una Celeron, aquí tengo una RISC, que usa otro tipo de procesador muy distinto que el de Intel, muy distinto que AMD, que Celeron. Usa procesadores que son de Motorola, las RISC, y el procesamiento es muy distinto. Tengo Pentium, si quieren, hasta Mac podría yo tener acá como plataforma. Tengo un gestor de base de datos central, que tiene que ser el mismo gestor de base de datos central. Pero sí puede tener diferentes sistemas operativos, incluso Windows con Unix, con Linux, con MacOS, con Android, lo que ustedes quieran en cuanto a sistema operativo. Y tengo diferentes protocolos de red, tengo TCP/IP, tengo NetBIOS, tengo Trinaxial, es decir, no importa, de hecho, ni siquiera importa esto, ¿eh? Aquí está en este esquema, pero yo podría tener incluso hasta diferente motor de base de datos. Podría yo tener en esta Pentium MySQL y podría tener en este Celeron, podría tener SQL Server
Y en esta RISC podría tener yo Oracle, y en este Pentium podría tener Access. Pero a nivel global, yo tengo aquí conectada una computadora con suficientes capacidades que trae mi gestor DD, DDBMS. Perdón por las letras, pero bueno, ustedes me entienden. DDBMS. Y este gestor de DBMS me hace ver de manera transparente, que esa es una característica de las bases de datos distribuidas. Me permite ver de manera transparente cualquiera de estas bases de datos como si fuera una sola. ¿Sí? ¿Dónde se usa? Ya se empieza a utilizar, por supuesto. Ustedes ni se dan cuenta, pero por ejemplo, los cajeros automáticos usan bases de datos distribuidas. Por eso yo puedo realizar una transacción en China, ¿sí? Tengo una cuenta con 4,000 pesos, por ejemplo, y en China se me ocurre sacar 2,000 pesos, y entonces me quedan 2,000 pesos. Pero de repente, un minuto después, en México, mi hija hace una transacción con su tarjeta de crédito, ¿cómo le llaman estas? ¿Cómo se le llama? Cuando sacan una segunda tarjeta de crédito, ¿cómo le llaman, muchachos? Adicional. Adicional, ándale. Ahora aquí en México, un minuto después mi hija hace una transacción y me saca 1,000 pesos más. ¿Cómo le hizo el sistema internacional? ¿Cómo le hizo para que en un minuto se reflejara que ahora ya nada más me quedan 1,000 pesos? Si esta transacción se hizo en China y la otra se hizo en México, en 60 segundos quedó actualizado. No es un procesamiento el que se lleva a cabo, ¿eh? No es que el procesador de China o el cajero de China mandó la información a México para centralizarla. Imagínense el lío que se tendría que hacer. Y de repente también sucede en Rusia y luego en África. ¿Y qué es lo que hacen? Bases de datos distribuidas, precisamente. Hay un gestor que consolida o aglomera la gestión, un servidor que consolida toda la gestión en todos los puntos de la red y se ve como si fuera una sola. Por supuesto, sí se necesita que sea muy buen procesador. ¿Dónde más se utiliza? En los sistemas de cobranza, ¿sí? Las páginas web, Windows SQL Server en esquema replication, tarjetas de puntos departamentales. ¿Qué pasa si, por ejemplo, me voy a Walmart? Bueno, me voy a Soriana, que es donde dan puntos. Y en Soriana me dan, ya tengo yo 600 puntos de mi tarjeta de puntos. Ya llevo 600 puntos. Y de Soriana de aquí de Tacuba me voy a Soriana de Cuitláhuac. Y como agarré taxi, llegué en friega, en 5 minutos llegué ahí. Pues se tienen que ver reflejados esos puntos ahora, ¿no? Si, en la otra sucursal, porque si no voy a armar panchos. Si yo quiero comprar algo con esos 600 puntos que me gané en Tacuba, pues ahora los quiero aplicar esos 600 puntos en la sucursal de Cuitláhuac. Y hay de ellos, y ¿a poco no nos ponemos así? Hay de ellos si no me los haces válidos. ¿Sí o no? Sí. ¿Y cómo lo logran? Bases de datos distribuidas. ¿Ok? Entonces, parece que no se dan cuenta, pero en el caso, por ejemplo, de esas tiendas departamentales o autoservicios, usan una mezcla de cliente-servidor, que es lo que utilizan en las cajas,
En las cajas usan cliente-servidor, bases de datos centralizadas, pero nada más a nivel local. Pero para compartir información entre sucursales ya usan bases de datos distribuidas. Entre sucursales ya usan bases de datos distribuidas. El esquema cliente-servidor ya se está quedando nada más a nivel local, nada más dentro de cada una de las sucursales. Pero este servidor de manera remota ya casi no se usa, ¿eh? Ya está usándose más bases de datos distribuidas. Esa es la importancia de esta asignatura. Ok. Pues aquí hay un esquema de procesamiento en sitios múltiples, datos en varios sitios, ¿sí? Yo tengo un canal de comunicaciones y es lo que les explicaba, ¿no? Un solo canal de comunicaciones y se intercambia la información con diferentes tipos de bases de datos entre diferentes sucursales y está interactuando constantemente entre todas las computadoras a través del canal de comunicaciones. Descartar, voy a darle a descartar. Me voy a quedar hasta aquí para la próxima clase. Ahorita lo que quiero es que entiendan el concepto. Vamos a ver la próxima clase esto de los 12 mandamientos de las bases de datos distribuidas, qué es esto de la transparencia, etcétera, etcétera. Pero ahorita lo que me gustaría es nada más que les quedara bien claro, sobre todo esta tablita es la más importante. Esta tablita, que aquí se representa qué es el procesamiento centralizado, qué es el procesamiento cliente-servidor y la base de datos distribuida. Entonces, no sé si tengan alguna duda hasta aquí, muchachos. No los quiero saturar, es la primera clase apenas, entonces, pues ya los voy a dejar libres. ¿Alguna duda? No, profe. No, profe, pero oiga, ¿puedo comentarle algo al final de la sesión? Sí, claro que sí. Sí, gracias. Bueno, muchachos, esto lo voy a subir a plataforma. Denle una leidita, por favor, una checadita. Repito, esa es información muy importante para este primer tema. Y pues, y nos vemos la próxima clase.